Buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa mañana. Estamos aquí reunidos una vez más para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para que nos aliente, para que nos motive, para que nos exhorte y nos mueva a ser mejores cada día. Y qué bendición podernos conectar, podernos comunicar por este medio. Y antes que nada, pues quiero decirles que pues como iglesia estamos de luto. Para todos nosotros es conocido que hace unas semanas murió la abuelita de nuestra hermana Claudia Márquez. A los días murió su mamá y apenas el día de ayer murió su papá después de haber estado luchando por su vida durante varios días. Nuestro más sentido pésame, todas nuestras condolencias a la familia Márquez en estos momentos de dolor, en estos momentos de tristeza, pero con el gozo, con la alegría de que tanto su abuelita, su mamá como su papá gozan de la presencia del Señor, porque ella tuvo la gran satisfacción, la gran bendición de a cada uno de ellos llevarlos a los pies de Cristo. Así que ellos ya están mejor que nosotros, gozando de la presencia del Señor. Por otro lado, quiero decirles un anuncio importante que tenemos y con alegría puedo decirles que las reuniones de varones se van a reiniciar próximamente. Reunión virtual de varones vía Zoom, el sábado 27 de febrero a las 7 de la tarde. Repito, el próximo sábado 27 de febrero, 7 de la tarde, vía Zoom, reunión de varones. El pastor Jorge Mesa nos estará enviando la liga o el link para poder ingresar a esta transmisión. Así que gracias a Dios que después de todo este tiempo podemos tener esta reunión. Y bueno, pues vamos a la palabra de Dios. ¿Y qué creen? En esta mañana llegamos a la parte final, a la conclusión de nuestra serie de mensajes de el Sermón del Monte. Y bueno, pues Jesús, como buen maestro, quiere concluir esta serie de enseñanzas de una manera muy clara, muy intencionalmente. Quiere hacer o nos hace una serie de contrastes, exactamente 4, para hacernos ver contrastes entre el discípulo verdadero y el discípulo falso. El discípulo verdadero y el discípulo falso. Y la división entre lo verdadero y lo falso se hace desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques. Jesús hace estos contrastes. Así que cada uno de nosotros podemos tomar, o son diferentes maneras, fijémonos bien, de poder evaluar nuestras propias vidas. Si somos verdaderos discípulos de Jesús o si fuéramos falsos discípulos de Jesús. Y eso también nos va a permitir poder evaluar, poder discernir si otras personas son verdaderos discípulos de Jesús. Pero el enfoque principal es evaluarnos a nosotros mismos. ¿De qué se trata entonces? Que Jesús nos lleva al examen final, de la serie de enseñanzas del Sermón del Monte, que es precisamente el título de mi mensaje en esta mañana, el examen final. Así que vamos a el primer contraste que Jesús hace, y es entre los salvos y los perdidos. El primer contraste entre los salvos y los perdidos, y lo encontramos en los versículos 13 y 14 de Mateo 7. Ese es nuestro texto de esta mañana. Mateo capítulo 7, versículos del 13 a el 29, que es donde termina precisamente el capítulo 7 y termina también el Sermón del Monte. Pero ahorita
Número 1, contraste entre los salvos y los perdidos, versículos 13 y 14, que dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Así que aquí vemos esta primera enseñanza, este primer contraste. Quiero decirles que las dos puertas, la ancha y la angosta, y los dos caminos, también el amplio, el ancho y el estrecho, conducen respectivamente a la perdición o a la destrucción, como lo dice esta versión, y a la vida, a la vida espiritualmente hablando, a la nueva vida en Cristo aquí en la tierra, pero también se refiere a la vida eterna allá en el cielo, allá en la gloria. Así que pues es un asunto sumamente importante. Entonces, aquí lo que debemos de entender de una manera muy particular es el hecho de que al hablar de una puerta ancha, al hablar de un camino ancho, quiere decir, y que muchos son los que entran por ahí, es que hay muchas opciones para entrar al camino de la perdición. Este mundo que nos ofrece tantos atractivos, pero que muchos de ellos nos llevan a la destrucción, nos llevan a la perdición, por lo mismo que son atractivos, por lo mismo que llama la atención, por lo mismo también que engañosamente nos hacen ver que son buenas para nuestras vidas, esas prácticas o esas maneras de vivir, pero que en realidad nos llevan a la perdición. Su resultado es perdernos lejos de Dios eternamente, y también vivir una vida llena de obstáculos, una vida llena de problemas y de conflictos. Entonces, eso también nos hace ver que el camino a la vida, al ser un camino estrecho, y al ser también una puerta angosta, quiere decir que no hay atajos, no hay vías cortas en el camino a la vida. Solamente hay un camino, solamente hay una opción. Por eso nosotros podemos leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, palabras de Jesús muy conocidas, cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o si no es a través de mí. Así que entonces también tenemos que entender en este contraste, en esta comparación del camino y la puerta ancha y del camino y la puerta estrecha, que los seres humanos, nosotros como seres humanos, tratamos de encontrar también diferentes opciones, diferentes alternativas para llegar a Dios, para alcanzar una vida nueva aquí en la tierra, una vida diferente, de gozo, de alegría, de felicidad, y también para poder llegar a la gloria, poder llegar al cielo. Pero todas esas otras opciones, todas esas otras alternativas no funcionan. Porque una vez más, solamente hay un camino, y es a través de Jesús para llegar al Padre, para alcanzar la vida eterna, la verdadera nueva vida que todos nosotros necesitamos. Entonces, por esto mismo, se debe de tomar la opción de andar en contra de la corriente, porque esa es otra cosa importante aquí. Si son muchos los que entran por esa puerta, si son muchos, la mayoría, los que andan por ese camino,
Entonces, el verdadero creyente o los que somos verdaderamente salvos, pues venimos a ser una minoría. Venimos a ser una minoría a comparación de los muchísimos más que van a la perdición. Entonces tenemos que andar en contra de la corriente, o como se dice también, tenemos que remar en contra de la corriente. Hagan de cuenta como esas lanchas inflables que se utilizan en los rápidos para poder, en los ríos, en las corrientes rápidas, es todo un deporte extremo, remar en contra de la corriente para que no se lo lleve la embarcación la corriente y entonces perezcan y pueden ellos ahogarse, perderse ahí. Y todos conocemos una frase muy común, muy conocida en nuestra cultura, que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que esto lo podemos aplicar a que ser humano que se duerme, ser humano que se deja deslumbrar por todo lo que la puerta ancha y el camino ancho ofrece, que va a la perdición, pues precisamente les va a llevar a la perdición. Pero fíjense, hay algo muy interesante aquí, que aún a pesar de que que los verdaderos creyentes somos minoría, todavía habrá multitudes que seguirán a Jesús. Dice en Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Una visión celestial que el apóstol Juan tuvo de lo que vendrá a ser cuando estemos reunidos todos los verdaderos creyentes allá en la gloria. De todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas o idiomas. Y es algo que solamente podemos imaginarnos cómo será en verdad, como menciona ese canto que yo hice referencia también recientemente. Solo puedo imaginar. Y bueno, pues vamos a el punto 2. ¿Cuál es el segundo contraste que Jesús hace para reconocer entre el discípulo verdadero y el discípulo falso? Es el contraste entre los genuinos y los falsos profetas. El contraste entre los genuinos y los falsos profetas. Y eso lo leemos en los versículos 15 a el 20 del capítulo 7 de Mateo, que dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí encontramos este otro contraste. Y entonces esto nos hace ver que para poder diferenciar entre el verdadero discípulo y el falso, pues aquí es algo más sutil. No es tan evidente la distinción entre el verdadero y el falso discípulo. Y aquí lo menciona como hace ver a los falsos profetas. ¿Por qué es más sutil? ¿Por qué es más difícil
distinguir, en este caso muy específico, a quienes son los falsos profetas, a los que llegan con mensajes falsos que no van de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Por qué es más difícil? Porque nos dice aquí Jesús que ellos vienen, simulan o aparentan ser verdaderos profetas o verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque vienen vestidos como ovejas, ¿sí? Nosotros sabemos que una de las maneras en cómo se refiere simbólicamente a los creyentes son ovejas. Cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, y las ovejas son los verdaderos creyentes. Pero entonces aquí nos dice que el falso profeta viene disfrazado de oveja. Pero ¿cuál es el objetivo? Engañar y entonces también poder destruir. ¿Por qué? Porque nos dice que en realidad son lobos rapaces. Un lobo rapaz que anda buscando la manera cómo cazar, cómo destruir a su presa. Así que ese es el objetivo del falso profeta. Entonces aquí podemos decir que el falso profeta, el falso discípulo, desde este punto de vista, muy intencionalmente se mete o trata de involucrarse entre o en medio de los verdaderos creyentes para poderlos engañar y a partir de ese engaño poderlos destruir de una o de otra manera. Mucha atención con esto. Ahora, ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos darnos cuenta quién es un falso profeta? Pues aquí nos da la clave. Por sus frutos los podemos nosotros conocer. Es decir, el mensaje que predican estos falsos profetas debe de ser probado, debe de ser evaluado, ¿sí? Es decir, debe de pasar el examen. ¿Y cuál es la evaluación que nosotros tenemos que hacer? No va a ser evaluar en sí el mensaje, porque el mensaje pudiera ser uno que en realidad vaya de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, extraído de la palabra de Dios. Pero la evaluación que aquí tenemos que hacer, entonces es por los frutos, por el fruto o los frutos que dé este profeta o este aparente verdadero profeta. Ahora, pues ¿cuál es aquí la manera más clara de que podamos darnos cuenta? Pues dice que un árbol malo o alguien que obra con maldad no va a poder dar un fruto bueno. O sea, en su vida diaria, en su vida práctica, no va a poder actuar, no va a obrar de acuerdo a los principios, a los valores del reino de Dios, sino todo lo contrario. Y de esa manera nosotros podremos darnos cuenta si es un falso profeta. Así que mucha atención con esto, porque, por ejemplo, ahí en el capítulo 12, versículos 33 al 37 de Mateo, nos hace ver que de una fuente amarga no puede salir agua dulce, haciendo referencia de lo que sale de nuestra boca, de lo que hablamos. Si en nuestro interior hay una buena fuente, es decir, que en nosotros está Jesús y está el Espíritu Santo, de ahí van a salir cosas buenas, van a salir buenas palabras. Pero el que no conoce verdaderamente al Señor, no lo tiene en su vida personal, en su interior, no podrá hablar cosas buenas, cosas que edifican. Y bueno, vamos a el número 3. ¿Cuál es el tercer contraste que Jesús hace para identificar entre el verdadero y el falso discípulo? Es el que hace entre los genuinos y los aparentes discípulos. El contraste entre los genuinos y los aparentes discípulos. Y eso lo encontramos en los versículos 21 a el 23 de Mateo 7.
que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y mucha atención, porque aquí hay una diferencia muy clara entre los otros dos contrastes que ya hemos visto, entre el salvo y el perdido, y entre el verdadero y el falso profeta. ¿Qué vemos aquí? Si en el caso anterior el falso profeta, el falso discípulo, trata de engañar a los demás creyentes para poderlos destruir, para poderles hacer daño de alguna manera, aquí es esto, que el aparente discípulo, el que se dice ser discípulo de Jesús, se está engañando a sí mismo. Entonces esto es algo bastante importante. En otras palabras, se trata de aquellos aparentes o supuestos discípulos que creen ellos mismos que son discípulos de Jesús y que creen que porque le dicen a Jesús Señor, creen que porque hacen milagros o señales milagrosas, que porque incluso echan fuera demonios y predican el mensaje de la palabra de Dios, como lo menciona aquí, que profetizan o predican en el nombre de Jesús. Ellos o ellas creen que son verdaderos discípulos de Jesús. Porque por eso dice aquí, Señor, Señor, cuando muchos les dirán en aquel día, ¿cuándo? En el día del juicio. Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que el Señor les dirá: apártense de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Entonces, lo más tremendo, una de las cosas más tremendas en esta vida es que nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que somos algo cuando realmente no lo somos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí Jesús les dice que se aparten de él en aquel día, en el día del juicio, y que dije, nunca los conocí? Porque entonces Jesús toma la autoridad para reconocer a el verdadero discípulo, a la verdadera discípula de Jesús. Ahora, ¿cuál es en esencia y cuál es en el fondo cómo Jesús va a identificar al verdadero discípulo del que no lo es bajo este contexto? Pues los que hacen la voluntad de Dios. Por eso el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dice que es el que entrará al reino de los cielos. Dice al principio de esta porción. Entonces, a fin de cuentas, el falso discípulo, el que se cree o el que aparenta ser discípulo de Jesús, entonces no tan solo no hace la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en su vida práctica en las cuales no hace la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, pues entonces es estar obrando con maldad. Es estar obrando violando los principios, los mandamientos, los valores del reino de Dios. Y aquí es donde podemos nosotros aplicar cuando Jesús dice: el que no es conmigo, o sea, el que no está conmigo a favor de mí, entonces está en contra de mí. No hay opciones intermedias. O estamos verdaderamente, genuinamente del lado de Jesús, y eso entonces practicándolo, buscando
y a hacer su voluntad y hacer entonces su voluntad una vez que la conozcamos, obrando con bien y obrando de acuerdo a todas estas recomendaciones, a todas estas exhortaciones que hemos estado revisando en toda esta serie de mensajes del Sermón del Monte. ¿Sí? Nos lleva a la acción, nos lleva a estar amando con los hechos y todo esto que hemos aprendido. Entonces, qué tremendo será cuando aquel o aquella que crea, que ha creído toda su vida ser discípulo o discípula de Jesús, que Jesús le diga, apártate de mí. Entonces nos estamos analizando, nos estamos evaluando a nosotros mismos, ¿sí? Porque ese es el examen final de esta serie de enseñanzas. Pero número 4, el cuarto contraste que Jesús hace y el tercer enfoque de cómo distinguir entre el verdadero y el falso discípulo es el contraste entre los prudentes y los insensatos. El contraste entre los prudentes y los insensatos. Versículos 24 a el 27 de Mateo 7, que dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato o imprudente que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. El resultado, esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces veamos cómo termina esta serie de comparaciones. ¿Cuál es esta última comparación? Es una ilustración bastante importante, una ilustración bastante clara para que podamos entenderla, si acaso no entendimos alguna de las anteriores. Entonces, aquí lo principal que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Es que tanto los prudentes como los insensatos se describen como el que me oye estas palabras. Tanto el prudente como el insensato ha oído, ha escuchado estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues toda esta serie de enseñanzas que Jesús nos ha dado, nos da en el Sermón del Monte. Entonces se trata de que hemos estado leyendo, hemos estado escuchando, Jesús nos ha estado exhortando, nos ha estado motivando, alentando a obrar de acuerdo a la justicia que va más allá de la justicia humana, a la justicia que va más allá de los parámetros incluso de la religión, siempre dando más allá, caminando una milla más, ¿sí? Dando, aparte de la túnica, dando la capa y todas estas cosas, amando al prójimo, haciéndole bien al prójimo. Todas estas han sido enseñanzas que todos ya debemos de tener muy en claro. Pero ¿cuál es aquí la gran diferencia entre el prudente y el insensato? En que el prudente, ¿sí?, ha puesto y está poniendo en práctica todas estas enseñanzas de los valores del reino de Dios. Y al ponerlas en práctica, entonces, está haciendo como también como lo describe Santiago en su carta, que cuando nos hace ver que no seamos tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino que seamos hacedores, es decir, que llevemos a la práctica
a los hechos, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos oído. Y mucha atención, no se trata aquí, no confundamos, no se refiere a que nosotros tengamos que hacer buenas obras o acumular una serie de buenas obras para alcanzar la salvación. No, nada de eso, porque ya sabemos que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, y lo único que nosotros debemos de poner es depositar nuestra fe genuinamente, nuestra confianza en Jesús para salvación. Pero como resultado de la salvación, como resultado de esa vida nueva, como evidencia de esa vida nueva, entonces debemos nosotros llevar a la práctica, ¿sí?, todos estos principios, todos estos mandamientos. Y entonces, ¿cuál es el problema con el insensato? Con el imprudente. Pero antes, ¿cómo ilustra aquí Jesús al prudente, al que oye, escucha las enseñanzas, las palabras de Jesús y las lleva a la práctica? Como aquel que construye su casa sobre la roca. Como dice aquel canto, aquel corito que se entona con los niños: construye tu casa sobre la roca. No habrá viento, no habrá nada que la destruya, ¿sí? Y podrá permanecer, podrá prevalecer a pesar de las pruebas, a pesar de los conflictos, a pesar de los momentos también tristes, los momentos de desconsuelo, los momentos en los cuales, como hemos estado comentando, ya ha estado sucediendo, la muerte de un ser amado, y también algunos de nuestros hermanos que se encuentran actualmente enfermos de COVID y que están ahí con todo el tratamiento, con todo el cuidado necesario para salir adelante, pero también y principalmente confiando en el Señor, y que su fe no va a venirse abajo, no se va a derrumbar a causa de esta prueba y de ninguna otra prueba o aflicción. ¿Por qué? Porque su casa, su vida como creyentes y su vida en general está edificada, está cimentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Simbólicamente hablando, Jesús mismo es la roca, es la piedra angular, ¿sí?, sobre la cual se empieza a edificar una casa, como también Santiago nos lo hace ver en su carta. Como Pedro en su primera carta nos lo hace ver. Entonces, pues ahí lo encontramos. Ahí encontramos estos 4 contrastes. Y concluyo con lo siguiente. Esta sección final del Sermón del Monte pues nos deja en una posición incómoda ante la demanda de considerar, ¿sí?, no solo lo que profesamos, sino se basa en una relación genuina con Jesús que se debe de probar o que se debe de llevar a poner en práctica todos estos principios, como hemos mencionado. Es decir, y esto va a significar a tener una vida de un verdadero discípulo. Entonces, el verdadero discípulo es el que va por el camino estrecho, el que cruza por la puerta estrecha y va por el camino angosto, que no busca vías cortas, que no busca atajos, porque solamente hay un camino. El verdadero discípulo es aquel que no tan solo no es un falso profeta, sino que es capaz de identificar a un falso profeta por medio de los frutos, por medio de sus obras, de sus acciones. Y también entonces que no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que somos discípulos por hacer muchas cosas aún dentro de la obra de Dios, sino que hagamos la voluntad de Dios en todas las cosas. Y lo último que mencionábamos, de construir nuestra vida sobre la roca, poniendo por obra todos estos principios.
Y leamos los versículos 28 y 29, con los que termina el Sermón del Monte, versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Qué manera de terminar, de concluir el Sermón del Monte. Y nos hace ver con mucha claridad que cuando termina este gran discurso, Jesús, la gente estaba asombrada, la gente estaba anonadada, la gente estaba sorprendida gratamente, estaba maravillada, no encuentro yo adjetivo. ¿Por qué? Se asombraron de sus enseñanzas. Es decir, podemos ver, yo creo que ellos se dieron cuenta qué tan buen maestro era Jesús. Qué tan buen maestro. Se admiraban de su enseñanza o de sus enseñanzas. Y tan buen maestro fue Jesús, que fue más allá del promedio, fue más allá de todos los parámetros que en la religión existían para hacernos ver que no tan solo se puede cumplir la ley, como veíamos en el mensaje pasado, sino que él tuvo su estilo muy personal de cumplir la ley y ir más allá de la justicia que demanda la ley de Dios, la ley de Moisés. Así que, pues a fin de cuentas ellos se dieron cuenta, valga la redundancia, que Jesús tenía toda la autoridad, enseñaba con una autoridad divina y no era muy diferente a la autoridad con la que enseñaban los maestros de la ley o los escribas y fariseos. Así que, mi amado hermano, hermana, mi amado oyente, amigo, amiga, este es el examen final. ¿Cómo te evalúas tú? O dicho de otra manera, ¿has pasado el examen o no lo has pasado? Con honestidad puedes decir, sí, ahora yo a través de estos 4 contrastes que Jesús hace, a través de estas 4 maneras de verlo, de estos 4 puntos de vista, yo puedo afirmar, puedo decir y reafirmar con convencimiento que soy verdadero discípulo de Jesús, o tendrás que reconocer también con honestidad que no eres discípulo de Jesús. Y si peor que esto, eres un falso profeta, alguien que te has entrado a las filas del cristianismo, te has involucrado entre los cristianos, pero con intenciones malas, malignas, de hacer daño, de destruir, yo te exhorto en el nombre de Jesús a que desistas de esa actitud y hoy mismo entregues tu vida a Jesús. Si tú reconoces que no eres verdadero discípulo de Jesús y quieres ahora entregar tu vida a Jesús, repite después de mí: Señor Jesús, en estos momentos vengo delante de ti, reconociendo y confesando todos mis pecados. Perdóname, límpiame, lávame con la sangre preciosa de tu Hijo, de todos mis pecados. Y en esta hora yo te abro las puertas de mi vida, en cuerpo, alma, mente y espíritu, para recibirte, para confesarte como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y que ahora, y a partir de ahora yo pueda tener la seguridad de que en cualquier momento que muera o cuando llegue el día del juicio, tú me puedas decir: entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor, y no sea todo lo contrario. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy eres mi Señor y mi Salvador. Muchas felicidades si tú has hecho esta oración, si te has apropiado de esta oración. Si tienes interés en conocer más acerca de la vida cristiana, de cómo llevar tus primeros pasos como cristiano, comunícate
comunícate a la oficina de nuestra iglesia, que en los anuncios pues ya se dio a conocer el teléfono y la manera de contactar a alguno de los pastores, a alguno de los líderes o algún otro miembro o congregante de nuestra iglesia. Queremos apoyarte y orar por ti, orientarte más ampliamente de este camino y esta experiencia y esta vida maravillosa. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra que tú nos has traído en esta mañana. Gracias porque hoy hemos terminado de meditar, de reflexionar, hemos terminado de ser retados, desafiados, pero al mismo tiempo motivados, alentados a llevar a la práctica todos los principios tuyos, los principios del reino de Dios, los valores de tu reino, tus mandamientos, que ahora podemos estar más convencidos que nunca que nos seguirán llevando a una vida, a un estilo de vida mucho mejor que el que teníamos antes. Un estilo de vida que nos puede dar verdadera paz, tranquilidad, felicidad y poder amar a los demás sin ningún problema, aun a pesar de los obstáculos, de los conflictos y de todas las aflicciones que pudiéramos vivir. Te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo consuelo, fortaleza a los que han perdido un ser querido y también que traiga sanidad a los que se encuentran enfermos. Por pedirte todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y ahora te digo a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tu familia. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor traiga también su hermosa y maravillosa paz para ti y los tuyos. Que Dios les bendiga.